Buenos días, mi nombre es Luis Gabriel Chica Gaviria, soy estudiante de tercer semestre en Administración de Empresas en la Universidad de la CUN. En el día de hoy le voy a hablar algo muy importante en la legislación aduanera, que es del decreto 1165. Trataremos sobre 5 conceptos del artículo 3, modalidades de importación, modalidades de exportación e infracciones. Comenzando así por los 5 conceptos del artículo 3 del presente decreto. ¿Qué es apresión aduanera? Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de transporte y unidades de carga, mientras que la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional en los términos previstos de este decreto. Bulto. Es toda unidad de embalaje independiente o no agrupada de mercancías acondicionadas para el transporte. Carga al granel. Es toda carga sólida, líquida, gaseosa, transportadas en forma masiva, homogénea o sin empaque. Consignatario. Cuando hablamos de consignatario, hablamos de aquella persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el exterior envía una mercancía y que como tal es designada en el documento de transporte. Declarante. El declarante es la persona que suscribe o presenta una declaración a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante deberá realizar los trámites inherentes a su despacho. Ahora trataremos sobre las modalidades de importación. ¿Qué es una importación? Una importación es cuando se hace acción de importar mercancías hacia otros países o hacia otros territorios. Importación ordinaria es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer de forma indefinida y en libre disposición con el pago de tributos aduaneros a que hubiere lugar, siguiendo así el procedimiento de obligación. Importación con franquicia es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o ley goza de excepción total o parcial de tributos aduaneros y que con base en el cual las mercancías quedarán totalmente restringidas, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. Aquí en esta modalidad se deben conservar los documentos previstos en el artículo 177 del presente decreto. Importación para tráfico postal y envíos urgentes. Aquí serán objetos de importación para esta modalidad los envíos de correspondencia o los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por medio de la red oficial de correos y envíos urgentes, pero siempre y cuando su valor FOB no exceda a los $2.000 estadounidenses y requiera una ágil entrega a su destinatario. Viajeros. Es aplicable para las mercancías que no son constituyentes de expedición comercial y que sean introducidas por viajeros en los términos previstos de este decreto. Transformación y o ensamble. Aquí en esta importación podemos importar mercancías que van a ser sometidas a un proceso de transformación y o ensamble por parte de industrias reconocidas como tales, la autoridad competente y la autorización para el efecto de unidad administrativa de la DIAN, y con base en lo cual las mercancías o la importación quedará totalmente restringida. Modalidades de exportación. ¿Qué es exportar? Exportar es la salida de productos nacionales hacia el exterior. Exportación definitiva es la que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional hacia otro país para su uso o consumo. También se puede definir como la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional hacia una zona franca en los términos previstos de este decreto. Reexportación. La reexportación es la que regula la salida definitiva de las mercancías hacia otro país. Aquí se tienen en cuenta aquellas mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de transformación y o ensamble y que también podrán declarar como bienes de consumo
o a sus partes que ya estando importadas temporalmente deberán salir del territorio para ser objeto de reparación o reemplazo en el exterior o en una zona franca. Reembarque. El reembarque es la que regula la salida efectiva del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior, pero que también se encuentre en el lugar de arribo, en almacenamiento, en un depósito habilitado, en un depósito franco o en un centro de logística internacional, y que no haya sido sometida a una modalidad de importación y ni ha quedado en abandono. Tráfico postal y envíos urgentes. Serán objetos para esta modalidad los envíos de correspondencia o los envíos que salgan del territorio aduanero nacional por medio de la red oficial de correos y envíos urgentes, siempre y cuando su valor no exceda a los $5.000 estadounidenses y requiera una ágil entrega a su destinatario. Exportación temporal realizada por viajeros. Serán objetos de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que deseen salir del territorio o del país y que deseen reimportarlas a su regreso, pero en el mismo estado, sin el pago de tributos aduaneros. Aquí no se comprenderá o no será objeto de declaración aquellos efectos personales que lleven consigo las personas que salgan del país o salgan del territorio aduanero nacional. Ahora hablaremos sobre qué son las infracciones. Las infracciones es cuando se infringe una ley, una norma o un pacto. Las infracciones aduaneras se pueden clasificar en gravísimas, graves y leves. Empezando así por infracciones aduaneras para declarantes en régimen de importación. Una infracción gravísima aquí sería sustraer o sustituir mercancías sujetas al control aduanero. Una infracción grave sería no tener al momento de la presentación, aceptación o declaración para la importación los documentos previstos en el artículo 177 del presente decreto para su despacho. Una infracción leve sería cuando imponemos o le colocamos obstáculos a aquellas prácticas de diligencias previamente ordenadas por la autoridad aduanera. Infracciones aduaneras para declarantes en régimen de exportación. Aquí se tiene en cuenta que una infracción gravísima sería exportar mercancías por lugares no habilitados y que las mercancías se encuentren ocultadas, disimuladas o sean sustraídas del control aduanero. Una infracción grave sería no tener al momento de presentar la solicitud de embarque o la declaración para la exportación de mercancías los documentos previstos en el artículo 349 de este decreto. Una infracción leve en esta infracción aduanera de régimen de exportación podría ser cuando se ceden mercancías del exterior sin previo aviso a la aduana. Infracciones aduaneras para beneficiarios del PEX. ¿Qué es el PEX? El PEX es Programas Especiales de Exportación. Aquí una infracción gravísima sería ser objeto o ya ser inscrito como beneficiario del Programa Especial de Exportación utilizando medios irregulares. Una infracción grave sería no contar con el original o con la copia del certificado del programa de exportación. Una infracción leve podría ser cuando se hace una presentación extemporánea o sin el cumplimiento de los requisitos de la DIAN y el informe de las operaciones realizadas por la autoridad al amparo del PEX.
Infracciones aduaneras para usuarios permanentes. Aquí una infracción gravísima sería cuando ya se es objeto de reconocimiento e inscrito como usuario aduanero permanente mediante medios irregulares. Una infracción grave sería cuando no se tiene o no contenemos equipos o infraestructuras de comunicación o de computación requeridas por la autoridad aduanera. Una infracción leve podría ser cuando no presentamos la declaración no presentamos la declaración de la consolidación de pagos a la aduana. Infracciones aduaneras para usuarios en zonas francas. Aquí se debe tener en cuenta que la infracción gravísima en estas de usuarios en zonas francas es cuando se hace simulación de operaciones del comercio exterior. Una infracción grave sería cuando permitimos las salidas de mercancías al exterior sin el cumplimiento de requisitos o trámites previamente establecidos en la normatividad aduanera. Una infracción leve podría ser cuando no disponemos de áreas para realizar la inspección de mercancías y demás actuaciones aduaneras. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya quedado un poco claro todo lo que tiene que ver con el decreto 1165. Esto es un poquito de lo que ha contenido dentro de él. Gracias.